Creo que ya está grabando. Y voy a presentar pantalla por si toca presentar cosas. Ahí se está viendo. Sí, sí, sí. Listo. Yo les iba a decir algo. Sí, cualquier cosa, si me quieren preguntar algo o algo así, pues por favor me interrumpen porque como estoy compartiendo no puedo ver ni comentarios o algo así, aunque de pronto suena, pero no alcanzaría a ver. Bueno, como les había comentado, la idea de esta asesoría está pensada fundamentalmente para la elaboración de los trabajos de la clase. Y creo que hay algunas recomendaciones que hay que plantear desde el inicio, que me parecen importantísimas. La primera es, si tal vez asistieron o pudieron ver la grabación de la asesoría sobre la reseña, puede que la sensación que se haya transmitido con la elaboración de la reseña y con la del formato es que se trata de un dispositivo de escritura bastante rígido, bastante estable, digamos, que deja poco espacio para articular ciertas cosas en términos generales de forma mucho más complicada. Y por el contrario, creo que esto es importante que lo tengan sí o sí en mente. El trabajo, los dos trabajos que hay que entregar son un ejercicio mucho más libre, mucho menos rígido. Es más una exploración, digamos, en términos de escritura sobre la reflexión crítica en torno a teorías del poder específicas, pero sin tener esa rigidez que la reseña plantea, tales como ciertos apartados que comillas habría que llenar, o una estructura lógica del planteamiento de las reflexiones. Esas cosas que sí están en la reseña y que pareciera ser una cosa muchísimo más rígida, en el trabajo no son así. Entonces, lo primero que yo quisiera invitarlas, es a que traten en el ejercicio de los trabajos de no reproducir la estructura rígida, pues si así consideran que es de la reseña, sino que se permitan escribir de una forma mucho más libre, de una forma mucho más creativa, sin estar constantemente pensando en los lugares en donde van a aparecer ciertas cosas, más allá de la propia articulación que ustedes hagan. Entonces, es un ejercicio más libre, lo cual evidentemente no pierde la capacidad de rigurosidad, pero es un ejercicio mucho más libre, mucho más eh, que permite distintas posibilidades de articular cosas, de ubicar cosas en distintos lugares, no siempre juntas, en algunos momentos más apartadas, etcétera. Entonces, está bien con la elaboración de las reseñas como las están haciendo, pero traten de tomar distancia respecto de ese formato a la hora de hacer el trabajo. Bueno, yo creo que más bien deberíamos comenzar por unas cosas operativas. Esa primera aclaración me parece importante. ¿Y por qué? Porque les comento eso. Porque todos tenemos distintos estilos de pensar, distintos estilos de escribir y de leer. Y en el ámbito de la academia es fácil que de pronto se reproduzcan ciertas formas de escribir, de leer y de pensar. Y en la formación que tenemos, eso comienza a ser algo que uno incorpora en términos de sus prácticas. La reseña es un tipo de formato más acorde a las prácticas propias de la producción académica. El trabajo toma distancia relativamente de esas formas, y por lo tanto tiene una exigencia, si se quiere, mayor, por cuanto si hemos adquirido mucho ese ejercicio de hacer una escritura muy académica o muy formal, tal vez se nos va a complicar la escritura del trabajo. No es un obstáculo insalvable, pero sí es algo que se nos pueda presentar. Personalmente para mí fue complicado, fue difícil tratar de escribir digamos, de esa manera distinta porque la reseña como que ocupó, el formato de la reseña ocupó un lugar
muy fuerte en términos de cómo estaba haciendo la reflexión crítica con las teorías. Y luego de alguna u otra forma cuando elaboraba los trabajos, evidentemente trataba de alguna u otra forma de reproducir esa estructura y eso era perjudicial para el trabajo un poco. Entonces, era esa aclaración que quería hacer, quería como que fuera claro esa preocupación que yo tuve inicial y que creo que es una preocupación importante. Pero bueno, eso es como en general. Acá hay unas cosas más operativas que creo que son básicas y fundamentales y valen la pena considerarlas, en primer lugar. Los trabajos de la clase son dos. Hay un trabajo parcial y un trabajo final. Ambos en conjunto corresponden al 40% de la nota. Y el trabajo parcial tiene como fecha de entrega el 18 de mayo y el trabajo final tiene como fecha de entrega el 29 de junio. Todo esto que les estoy comentando igualmente ustedes lo han visto en el programa del curso. Aquí hay algo que ya es importante considerar. Para ambos trabajos se trabaja el mismo tema. Es decir, eso que ustedes en un primer momento le presentaron al profe en 1 o 2 páginas, que es su tema que piensan trabajar, es el tema que se va a trabajar en la primera y en la segunda parte de sus trabajos, en el trabajo parcial y en el trabajo final. Es el mismo tema. Pero se trabajan sobre teorías distintas. Voy a abrir el programa del curso para tenerlo más claro acá. A ver. Para el caso del trabajo parcial, ¿qué teorías hay que trabajar? Hay que trabajar 3 teorías que sean de los bloques 2 y 3 del curso, pero se debe incluir al menos una teoría de cada uno de esos bloques. Entonces, el bloque 2 del curso es en el que estamos todavía, que es el que corresponde a Hobbes y Spinoza. Y el bloque 3 del curso es el que veremos después del que estamos, que es el que incluye a Hannah Arendt, a Bourdieu, a Kropotkin, esta lectura es nuevamente de Bourdieu, a Monera y a Marx. Entonces las teorías del bloque 3 son Arendt, Bourdieu, Kropotkin y Marx, básicamente. Monera también entra dentro del grupo de anarquismo. Para esta primera entrega o para el trabajo parcial, se deben considerar 3 teorías de esos bloques, pero debe considerarse al menos una de cada bloque. Es decir, uno podría hacer lo siguiente. Podría escoger para la primera entrega del primer bloque a Hobbes y del otro bloque coger a Arendt y a Bourdieu. Y ya, esas son 3 teorías de esos 2 bloques. Pero la combinación puede ser distinta, puede ser de este bloque a Bourdieu y del otro a Hobbes y a Spinoza. Son posibles combinaciones, ya cada una mirará cuáles les gusta más, cuáles les parece que tiene más relación con su tema o no, con quienes quieren discutir, etc. Lo cierto es que al menos uno de cada bloque tiene que ser escogido sí o sí. O sea, sí o sí Hobbes o Spinoza. Y aquí sí o sí cualquiera de estos, o Arendt, o Bourdieu, o Kropotkin, o Marx. Eso es para el trabajo parcial. Para el trabajo final, a pesar de que se maneja el mismo tema, las teorías con las que se piensa establecer el diálogo crítico son distintas. Ya no son solo esas del bloque 2 y 3, ahora son las 2 teorías que hacen parte del bloque 4, es decir, Foucault y Luhmann, en el texto que leemos de Navarrete. Esas son las 2 teorías del bloque 4, esos dos sí o sí hay que trabajarlos en esa segunda entrega o en el trabajo final. La teoría que hace parte del bloque 5, que en este caso es Butler, o sea, a esa autora hay que trabajarla sí o sí en esa segunda entrega o en el trabajo final.
Y finalmente, una teoría del bloque 6. Noten que, a diferencia de las reseñas, en donde no se toca este bloque en el trabajo y en esta entrega final del trabajo, sí tienen que tocar alguna de estas teorías. O sea que hay que coger uno de los tres que hay aquí. Escoger a Dahl o a Doll, o a Lux, o a Munera, como una de las tres teorías que aparece ahí, pero al menos escoger una de esas tres. No sé si hay dudas hasta el momento al respecto. Así todo está claro. No, todo claro. Tengo una pregunta, pero es sobre cuando se presentan, pero supongo que será más adelante. Pero ¿cómo así como se presentan? Porque pronto para No, atrás. sobre la presentación, es que la presentación ya te digo, es en julio, ¿no? Es el 5 de julio. Entonces estaba pensando que, este, pues dos cosas, ¿no? Pues ya que somos bastantes, presentar solamente en una clase yo creo que es complejo. Entonces no sé si hay la posibilidad o sea, las presentaciones se puedan hacer en 2 días, no sé, que digamos, sea el viernes primero y el martes 5 también porque, pues técnicamente el semestre se acaba el primero ¿de qué? De julio y supongo que mucha gente pues irá a viajar o algo así, no sé. Tú Entonces estás como que hablando de la sustentación oral, la ¿cierto? sustentación oral, sí. La Entonces sustentación como, oral no es sobre los trabajos que ustedes entregan, ok, es sobre otra cosa, obviamente relacionada con la clase, pero no es sobre los trabajos que ustedes entregan. Si quieres ya al final o algo así hablamos un poco de cómo va a ser, cómo suele ser la dinámica de la sustentación oral. Pero, por ejemplo, eso no se demora mucho más allá de 10, 15 minutos cada tres personas. ok, ok, Entonces, en listo. principio, con el profe nosotros tenemos jornada completa ese día dedicada a ustedes para esa sustentación oral. Pero no es tanto como una presentación de sus trabajos en clase. Ok, No es ok. ese ¿Y es estilo. grupal o es individual? Es grupal, pero la calificación es individual. Es Ah, decir, listo, para listo. cada momento entran tres personas, pero al final cada uno tiene su nota individual. Pero sí, sí, si quieres ya después hablamos de eso con más calmita. A propósito de este tema, ¿hay alguna pregunta o está clarísimo? Yo no No, tengo preguntas. a mí me queda un poco más claro, pero sí solo tengo, o sea, por esa dinámica, o sea, lo único que va a perdurar en los trabajos sería el tema, sí, o sea, los ejes analíticos también se cambian. Los ejes analíticos pueden mantenerse, pero también pueden cambiarse. Ustedes deciden Ok. lo que más les convenga y lo que más les guste hacer. Pero en ese sentido, digamos que lo que perdura es el tema y lo que puede perdurar son los ejes, pero lo que ya no puede perdurar son las teorías trabajadas. Para este trabajo final, por ejemplo, no se espera que ustedes hablen sobre Hobbes, sobre Spinoza, sobre Marx, sobre Bourdieu, etc., sino que hablen de otras teorías. Y en esta primera entrega del trabajo parcial, pues no se espera que ustedes hablen sobre Butler, sobre Lux, sobre Luma, por ejemplo. Entonces, eso sí varía, pero lo otro que decías no varía o tiene posibilidades de no variar. Listo, listo. Listo. Acá hay unas cosas también súper operativas para el tema del trabajo. En términos del estilo, la extensión máxima del trabajo son 10 páginas por cada entrega. No es como que sean 5 y 5, sino 10 primer trabajo o trabajo parcial, 10 páginas, segundo trabajo o trabajo final. En ese sentido es como la reseña. También tiene máximo 10 páginas de extensión. Y cosas operativas como espacio 1.15, letra Times New Roman, etcétera. Eso también está, pues esta presentación está subida igual en la carpeta del Drive. Entonces, eso es en términos de estilo. Eso es como muy básico y muy general. Listo.
Yo creo que ya podríamos más bien empezar con los temas gruesos. Voy a hablar un poco de esta estructura muy rápidamente, de cuál es la estructura que se espera que aparezca en el trabajo y luego de eso sí entramos directamente con esta guía, que me parece que es importante que la tengan clara. Y como algunas personas que de pronto que no la han leído, que no se acuerdan bien, la vamos a volver a leer, es una página, no es larga, y luego la vamos a comentar. Iremos como por cada momento y les haré claridades al respecto. Entonces, la estructura del trabajo. ¿Qué debería tener el trabajo? El trabajo debería tener una presentación del tema escogido, y eso debería hacerse por cada una de las entregas. La presentación de su tema en cada una de las entregas tiene inicialmente un propósito, y es que ustedes puedan decirle al lector, en este caso al profe, qué carajos es lo que van a trabajar en esa entrega. Si bien él ya conoce sus temas, evidentemente aquí ustedes podrían entrar en algún detalle adicional, en una caracterización que antes no hayan planteado en esa primera entrega que le hicieron a él, o podrían ingresar en detalles específicos del tema. Entonces esta presentación del tema inicial es como para que el terreno sobre el cual se va a hacer la reflexión también le quede claro para el lector, para el profe. Inicialmente debe establecerse no solo esa presentación, sino una relación con respecto a las teorías del poder que se trabajan en esa entrega. Ahí, como está planteada esa relación, es más en la lógica de, si se quiere, justificar la pertinencia del tema o de lo específico que van a trabajar de su tema respecto de las teorías del poder de esa entrega en específico. Es una justificación, es una relación relativamente general. Ya en el articulado del trabajo, en la reflexión que ustedes hagan, esa relación se irá nutriendo, se irá llenando de contenido, se irá siendo más rigurosa, se irá siendo más creativa. En este primer momento es básicamente dar cuenta de por qué su tema podría ser útil para pensarse estas teorías del poder, del bloque específico, de los bloques específicos que se trabajan en esa entrega, y de establecer una relación general con esas teorías. Luego va el tema de la síntesis de las teorías frente al tema escogido. Acá está muy raro como está planteado aquí. Estas diapositivas, repito yo, y les hice cambios, pero hay algunas que venían desde antes las diapositivas. Aquí el tema de la síntesis de las teorías es básicamente la síntesis respecto de ejes analíticos. Ya lo explicaremos más adelante con la guía, pero básicamente tiene que ver con la síntesis de las teorías frente a los ejes analíticos y también del tema. Dejémoslo por el momento ahí. Esto para decir una cosa importante. Así como en la reseña nosotros escogimos ejes para hacer que la discusión no se disperse y no toque cada uno de los detalles que podrían estar considerados en cada una de las teorías, sino que utilizamos los ejes como un centro de gravedad, si se quiere, que nos permite trabajar las teorías desde un tronco común, desde algo que las articule. Aquí también los ejes y la síntesis respecto de ejes tiene ese propósito, que no nos dispersemos en discusiones que tocan todas las posibles especificidades de las lecturas, que tocan todas las posibles especificidades del tema, sino que es una forma de articular nuestra discusión, de no hacerla tan dispersa, de que no tenga tantos elementos muy dispersos. Luego hay un momento del análisis comparado de las teorías, que también tiene que estar en relación siempre con el tema escogido. Ya iremos entrar en los detalles de esto, pero pues hay otro análisis, hay un momento del análisis comparado, eso es como para que lo tengan también en cuenta. Y finalmente hay otro momento que tiene que ver con el diálogo crítico, que tiene que ser un diálogo crítico que ponga en relación, aunque esto se pone en relación en cada uno de los apartados, que ponga en relación las teorías del poder
desde el tema escogido. Entonces, un diálogo crítico que ponga en discusión todos esos elementos de las teorías del poder con el tema escogido. Aquí solo para decirles de nuevo que de lo que se trata aquí es que hay un diálogo crítico. Entonces, la estructura del trabajo tiene que tener algunas cosas en general. Una presentación del tema, una síntesis de teorías y de tema, un análisis comparado de teorías con relación al tema, y un diálogo crítico de esas mismas teorías desde el tema escogido. Eso es, digamos, en general. Ya volveremos a revisar esto con detalle, entonces no se preocupen porque voy a cambiar esto y voy a mostrarles más bien la guía para el trabajo. Me disculpan un momentico, un minutico, ya vuelvo. Listo. Bueno, yo creo que para no enredarnos más, vamos a trabajar sobre esta guía. Me parece que es lo mejor y lo fundamental. Revisar la guía, entender qué es lo que quiere decir la guía y discutir sobre esta misma guía. Creo que es más importante que cualquier otra presentación y la presentación que les haya mostrado. Como sé que hay personas que de pronto no la han leído o todavía no la tienen presente, creo que no sé qué opinan ustedes, pero valdría la pena volver a leerla. Es una página, pero no sé qué opinan. Sí, me parece bien leer. Listo. Bueno, esta es la guía para el trabajo de teorías del poder. Tiene algunos puntos y subpuntos, por decirlo así. El primer punto tiene que ver con el tema. Entonces, después explicaremos con detalle, pero dice, presentación sucinta del tema y de la relación del mismo con las teorías del poder correspondientes al bloque de lectura respectivo. Acá lo importante es la presentación sucinta y la relación con las teorías correspondientes. Luego hay unos ejes analíticos. Entonces, en lo atinente respecto al tema seleccionado, escoger los ejes, y en este caso se pueden escoger de 2 a 4 ejes que van a permitir el análisis de las teorías del poder dentro de cada bloque de lecturas, explicar su pertinencia para la entrega correspondiente y caracterizarlos en forma sintética. Los ejes pueden cambiar en virtud del grupo de teorías estudiadas. Asimismo, como les comentaba ahorita, también pueden mantenerse estables, pueden seguir siendo los mismos en las entregas. Entonces aquí con el tema de los ejes analíticos, que es importante. En primer lugar, escoger qué ejes van a trabajar. Estos ejes permiten el análisis de las teorías. Hay que explicar la pertinencia de sus ejes para la entrega respectiva y hay que caracterizar esos ejes. Pueden cambiar o no en cada una de las entregas. Luego hay un diálogo crítico que aquí tendría como distintos componentes que ya los vamos a revisar con cuidado. Hay un componente relacional, un componente comparativo y un componente crítico. Y eso es una de las cosas fundamentales. Lo que dice aquí es una de las cosas fundamentales. El núcleo del trabajo reside en el diálogo crítico que el estudiante debe hacer con las teorías del poder de cada bloque temático, a partir del tema seleccionado. Y esta parte
que es central y fundamental en el trabajo, debe contener al menos estos elementos. Una cuestión que es relacional. ¿En qué consiste? En exponer con precisión cuáles son los interrogantes o pistas analíticas que se generan frente a las teorías desde el tema y viceversa, es decir, frente al tema desde las teorías. En cualquier circunstancia, la reflexión del estudiante sobre las teorías del poder de cada bloque de lecturas constituye el objetivo central del trabajo. Entonces acá lo que aparece es interrogantes o pistas analíticas, que van del tema hacia las teorías o de las teorías hacia el tema, en donde hay una reflexión por parte de cada uno y cada una de ustedes sobre las teorías del poder respectivas. Y esa reflexión crítica de ustedes frente a las teorías es el objetivo central del trabajo. Luego hay un momento comparativo. Dice, alrededor de los ejes analíticos, el o la estudiante debe comparar las tesis de los autores trabajados en cada entrega. Un paréntesis, nótense que aquí el tema de que la comparación sea alrededor de los ejes analíticos es precisamente en la vía de no hacer una comparación sobre todos los aspectos que puedan tener los autores y las autoras trabajadas, sino que es sobre unos aspectos específicos que en este caso constituyen ejes a partir del cual se hace la comparación. Así no se trabajan tantas cosas, no se trabaja lo divino y lo terrenal en cada uno de los autores y autoras. Este ejercicio implica reflexionar sobre las diferencias, similitudes, debilidades y fortalezas de cada teoría en relación con las otras. Y acá hay algo que va a decir la guía y que es importante y que yo he intentado resaltarlo también en el ejercicio comparado que se hace en las reseñas. No se trata simplemente de realizar un paralelo o un cuadro de contrastes entre los argumentos principales de cada autor. Aquí también está la lógica del diálogo, que es como yo les he planteado que hay que hacer ese momento de la reseña. Luego hay un momento crítico. Esta es la parte principal del trabajo. Y aquí también un pequeño paréntesis. Si bien el diálogo crítico en la reseña ocupa un lugar fundamental o importante dentro de como la rúbrica de calificación para la reseña, así como de la importancia de la reseña, este elemento crítico va a adquirir mayor importancia en el trabajo. Va a ser mucho más importante, va a ser mucho más central. Y sobre el aspecto crítico es donde va a estar el objetivo y la razón del trabajo. Entonces, a eso es a lo que hay que dedicarle la mayor parte o casi exclusivamente el desarrollo del trabajo. No tanto en los otros apartados, aun cuando son importantes. Esta es la parte principal del trabajo. En ella, la o el estudiante debe exponer su análisis crítico de las teorías, resaltar la potencialidad o debilidad explicativa y comprensiva que observan las mismas, la relevancia y relevancia que tienen para el estudio político del poder, los horizontes hermenéuticos que abren o cierran, los alcances o limitaciones ideológicos y prácticos, y finalmente, pero no dentro de una enumeración exhaustiva, los aportes que su estudio conlleva dentro de la teorización del poder desde la perspectiva de cada una y de cada uno. Más allá de entrar en los detalles de qué consiste esto de la potencialidad o debilidad explicativa y comprensiva, la relevancia o irrelevancia, los horizontes hermenéuticos, etc., el momento del ejercicio crítico es un momento que, como les decía, debe buscar que su propia voz esté presente ahí, pero ahora su voz va a aparecer articulada con su tema, como elementos que le permitan a ustedes no tener una posición sumisa frente a las teorías. Y en no tener una posición sumisa frente a las teorías, ustedes ya podrán adquirir un criterio propio sobre las mismas y podrán decir, bueno, hay cosas buenas que tienen las teorías por estas y estas razones, pero hay cosas que no tanto, son débiles en estos aspectos. Siguen siendo importantes para el estudio político del poder por estas y estas razones, o ya no son tan importantes, y a la luz de mi tema, por ejemplo, ya no son tan importantes para el estudio, les faltan cosas, ¿sí? Elementos de interpretación son posiblemente articulados o pensados desde estas teorías, pero también hay cosas que no les permiten
pensar o reflexionar. También tienen unas posiciones ideológicas que implican unos problemas, unas limitaciones o unas posibilidades. Y en términos prácticos podrán tener problemas o pueden ser capaces de explicar cosas sobre mi tema, eh, etcétera. Digamos, los aportes que ese estudio pueda conllevar para la teorización del poder. Entonces, más allá de entrar en esos detalles, acá el propósito es que haya esa propia voz también y que haya una posición no sumisa. Una posición no sumisa también no necesariamente implica decir que todo está mal, sino también pueden haber cosas que estén bien con argumentaciones. Y finalmente, las conclusiones. Hay que concluir en forma abreviada, tal vez eso es un párrafo, eso no suele ser mucho más largo. ¿A qué conclusiones se llegó? Después de hacer todo ese ejercicio que ustedes hicieron, de toda esa discusión que expusieron en el trabajo, de todo ese trabajo que hay ahí, ¿a qué conclusiones llegaron? Digamos, finalmente ¿cuáles son las tesis, las ideas fundamentales que ustedes tienen ya sobre esa discusión? Eso es en general, ya podremos entrar con cada uno y ir pensando, digamos, estos momentos en que, digamos, cuál es el detalle de estos momentos. Pero lo que yo primero y sobre todo quisiera decirles es lo siguiente. Estos no son apartados, casi como si fueran cuadros que hay que ir llenando de contenido, sin más. Y no son como la estructura de las reseñas yo ya les había mostrado, es decir, como de nuevo cada apartado que tiene un orden lógico que debe seguirse, primero una síntesis, primero una comparación, después una crítica, etcétera, que luego tienen que ir llenando del contenido específico de cada uno. No, estos no son apartados y no son apartados que así como están escritos acá tengan una secuencia lógica que tienen que reproducir sí o sí de esta forma en su trabajo. Estos son momentos que tienen que aparecer en el articulado del trabajo. Pero ¿qué es lo interesante de estos momentos? Que no debe haber primero una especie de momento relacional para que después sí o sí tenga que haber después un momento comparativo y después de hacer el comparativo ahí sí puedan hacer el crítico. En el articulado de su trabajo, el momento crítico puede aparecer primero que un momento relacional. Y después del momento relacional, puede haber un ejercicio de síntesis de ejes. Acá está, la forma sintética. De síntesis de ejes. Y luego puede aparecer otro momento crítico. Y luego puede aparecer otro momento relacional. Esto es para decirles básicamente lo siguiente. Cada uno de estos puntos son elementos que se espera que aparezcan en su trabajo, pero no existe ninguna estructura que establezca el momento en que deberían aparecer en su trabajo. Pueden aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar de su trabajo. Pueden aparecer en la secuencia lógica o aparentemente lógica que esta Pues no reseña. sé, no estoy muy segura porque pues estoy con mi amigo, entonces me toca pues ver si él quiere y eso. Dime. Creo que Nicolás se salió. Entonces, estos no tienen que aparecer como momentos que tengan una secuencia lógica sí o sí, sino que pueden aparecer en cualquier momento, sin importar su cercanía o lejanía, en todo el articulado del trabajo. Les sirve para ese propósito leer los dos trabajos que les compartí. Pues uno es el de Lizeth Valentina, que es el de Amor Romántico y Binomio de Oro. Aquí, por ejemplo, se darán cuenta usted que este fue el trabajo final por las autores y las teorías que trabajó en este caso. Y también está este que les compartí de Fabián Bustos Rojas. Leerlos, aun cuando son guías y por lo tanto pueden tener también cosas positivas como negativas en la elaboración de sus trabajos, pero leerlos les sirve para ir entendiendo que en los trabajos de de estos estudiantes, estos momentos no aparecen sí o sí primero uno, después otro y al final el otro,
sino que a veces aparece un momento crítico específico, luego aparece un momento relacional específico, luego otro momento comparativo específico. Por eso no es tan rígida la estructura. Por eso la estructura se permite que haya un juego mucho más articulado entre las cosas si se quiere. Eso para, de nuevo, insistir en que eviten reproducir la lógica de la reseña en la elaboración del trabajo. No sé si hay preguntas en general, si les parece que esto es como raro, si me estoy expresando Una pregunta, como perdón, es que ahorita complicadamente. se me bugueó el computador. Eh, una pregunta, ¿los ejes analíticos no deben ser los mismos de las reseñas o pueden ser los mismos? Pueden ser los mismos, Ok, ok. pueden ser los mismos, no hay problema. ¿Les parece que esto es complicado? Me gustaría escucharlos y escucharlas para saber si de pronto sienten que esto está siendo muy empantanoso, muy empantanoso, no sé. Pues Luis Eduardo, yo la verdad no estoy entendiendo la parte de lo relacional, entonces me gustaría saber si lo puedes volver a repetir. Listo. Entremos con lo relacional directamente, que me parece que sí, genera dudas, es cierto. No se preocupen tanto porque aparezca una cosa aquí como relacional, ni que yo les haya dicho que este constituye uno de los momentos que tiene que ir apareciendo en algún lugar en el trabajo. Dejemos de lado un poco esa idea de lo relacional. Preocupémonos por lo que se supone que es ese momento. Ese momento es un momento que plantea interrogantes. Voy a subrayar esto. O pistas analíticas que se generan frente a las teorías desde el tema o viceversa. Esto, ¿cómo es mejor plantearlo? Resulta que ustedes están elaborando un tema, están haciendo el trabajo, perdón, con un tema específico. Ustedes conocen ya cosas sobre ese tema, han leído o han visto o han escuchado reflexiones y todo lo que tienen que saber sobre su tema en general. Y en ese ejercicio ustedes comienzan a preguntarse cosas. Ustedes comienzan a preguntarse realmente si, por ejemplo, en el ámbito de la cárcel, que haya una película que haya esté trabajando sobre el tema de la cárcel, hay una escena específica, por ejemplo, que plantea una relación entre los presos y el Estado. Y entonces ustedes con ese tipo de cosas comienzan a generar preguntas a las teorías. ¿Será que Hobbes habría tenido en cuenta esta relación específica en su relación con el Estado? ¿O cómo comprendería Hobbes esta situación específica y esta relación entre los presos y el Estado en esta circunstancia particular? Su tema les genera preguntas, pero no les genera solo preguntas en términos generales, sino también les puede generar preguntas que ustedes hacen hacia las teorías. A veces ustedes no están tan seguros, por ejemplo, de cómo un autor sería capaz o no de explicar algo que aparece en su tema. En otros casos, ustedes no están tan seguros ni seguras de que algo que está apareciendo en su tema sea algo que las teorías realmente hayan tenido en cuenta o sean elementos que no parece que las teorías puedan responder a ellos. Ahí lo que sucede es que el tema aparece como un elemento externo, como un elemento que cataliza, que genera preguntas y dudas frente a las teorías, porque ustedes están viendo una realidad con su tema, sea el que sea, y ese tema les plantea interrogantes, les plantea inquietudes, y la idea es que ustedes puedan escribir eso en la reseña, si ustedes, en el trabajo, perdón, si ustedes tienen preguntas, si ustedes consideran que desde su tema se le pueden hacer preguntas a los autores, si ustedes consideran que desde su tema pueden haber elementos que generen ruido frente a las teorías, plantéenlo explícitamente como preguntas, como interrogantes.
que ustedes le puedan hacer a las teorías. Ahora bien, todos estos ejemplos que yo he dado implican que las teorías se producen desde el tema hacia las teorías. Pero, sin embargo, bueno, pueden haber preguntas que se generan desde las teorías hacia el tema. Y entonces, hay reflexiones que de pronto tienen los autores sobre, ya que estamos en los primeros bloques, sobre el derecho natural. Hay reflexiones que ellos tienen sobre el derecho natural que ustedes podrían considerar que les haría preguntas para entender su tema, que ustedes podrían considerar que de pronto son elementos que permitirían explicar aquello que está sucediendo en una escena de una película, en un momento del guión que hay de una obra de teatro, o en la reflexión teórica que se ha hecho sobre el tema de la violencia política en Colombia. Entonces, habrían elementos de las teorías que les podrían hacer preguntas a sus temas, que podrían plantearles cómo eso aparece ahí, cómo la idea del derecho natural podría estar apareciendo ahí o no. Pero también no solo pueden generarse preguntas. Las preguntas son súper útiles y uno suele hacerse preguntas también respecto de las teorías que le van apareciendo ahí con su mismo tema. También pueden haber lo que serían pistas analíticas, que a mí me gusta pensarlo como hilos desde los cuales se puede comenzar a jalar la pita. Pueden haber elementos, momentos específicos de sus temas que sin embargo generen la posibilidad de que ustedes digan, bueno, ¿qué pasa si seguimos ampliando la reflexión en esa vía? Cuando aquí se presenta una situación de violencia específica en mi tema, acá hay algo que está mostrando esta escena en específico, acá hay algo que está mostrando este guión en específico, esta reflexión teórica en específico, que comienza a plantear cosas sobre la violencia que de pronto no estarían teniendo en cuenta las teorías. Entonces uno comienza a jalar la pita y es decir, bueno, pero la violencia es solo esto que están diciendo acá, puede ser esto otro que aparece aquí, o en la película parece clarísimo que eso es una circunstancia de violencia. ¿Podríamos considerarla realmente como una situación de violencia? ¿En qué sentido? ¿Qué implicaciones tiene considerar eso como violencia respecto de la reflexión que sobre la violencia tienen las teorías que estoy trabajando? Ahí, por ejemplo, lo último que intenté hacer fue no solo utilizar una pista analítica, sino comenzar a generar preguntas desde mi tema, desde mi tema hacia las teorías correspondientes. Entonces, ¿qué es lo importante? Que seguramente cuando ustedes estén pensando hacer el trabajo y tengan por un lado su tema y lo estudien, lo revisen, etcétera, y por el otro lado tengan las teorías que piensan trabajar, van a comenzar a aparecer preguntas, inquietudes, problemas, ruidos, elementos que ustedes consideren que o bien pueden generarle problemas a las teorías, o bien las teorías podrían ser lo suficientemente útiles para explicar lo que sucede en su tema. Esos momentos en donde generan dudas, interrogantes, en donde ustedes consideran que hay elementos sobre los cuales hay que seguir reflexionando en detalle, que hay que ampliar la discusión analítica que está sucediendo ahí en ese momento específico, que hay que jalar la pita de una forma específica, son todos esos elementos que son útiles ponerlos de forma explícita en su trabajo, para que el lector pueda también seguir su propia reflexión. Ustedes pueden hacerse una pregunta y luego desarrollarla. Pueden decir que hay que ahondar sobre el tema de las pasiones y, por ejemplo, eso cómo juegan las relaciones amorosas, y esa pita hay que jalarla. Entonces, ese tipo de cosas que en su reflexión personal se van generando, que van apareciendo, son importantes que las planteen de forma explícita en el trabajo, porque a partir de eso se desarrolla también el diálogo. Eso puede aparecer al principio del texto. Pueden decir, estas van a ser las preguntas que yo voy a trabajar.
estas y estas. 3, por ejemplo. Eso puede aparecer al principio, si ustedes consideran que eso está bien que aparezca así. Pero resulta que al principio solo aparece una. Y en el desarrollo de la discusión que hay en torno a esa pregunta o de esa pista analítica, ustedes pueden llegar a una conclusión parcial a partir de la discusión que les genere otra pregunta. Y entonces, después de 5 páginas de texto, aparece otra pregunta, aparece otra pista analítica que por supuesto corresponde a esos momentos relacionales de su trabajo. Como les decía, no tienen que aparecer sí o sí en un momento específico todas las cosas que hayan sobre este momento relacional. Pueden aparecer en un primer momento, dejar de aparecer, volver a aparecer después, como ustedes consideren que estaría mejor hacerlo para producir su texto. Eso sería como lo que yo les tendría digamos, que decir sobre el tema relacional. No sé qué opinan al respecto. Pues a mí ya me queda mucho más claro. Gracias. Ok. Sí, yo les recomendaría también, como para verlo en términos prácticos, porque aquí yo lo estoy tratando de exponer en términos generales o si se quiere abstractos, leer los trabajos que les compartí, los ejemplos de trabajo que les compartí y estar pendientes de en qué momentos o en qué lugares de esos trabajos aparecen los distintos momentos de esta guía. Y eso es útil porque se van a dar cuenta que no todo aparece todo junto a la vez, sino que en algunas ocasiones la autora o el autor plantean una pregunta y le intentan dar un desarrollo. Cuando han planteado esa pregunta, uno puede decir con toda claridad que hay un momento relacional del trabajo. Pero luego más adelante, páginas más adelante, se van a dar cuenta que hay de nuevo otra pregunta que está producida no tanto en términos de, uy, es que yo tengo que meter sí o sí o el momento relacional en el trabajo porque si no me va mal. No, sino que está planteada ahí porque genuinamente hay una pregunta y genuinamente el desarrollo de la discusión ha llevado a producir esa pregunta. Y no va a ser difícil que ustedes generen preguntas o que tengan pistas analíticas al respecto. No se preocupen precisamente porque eso sí o sí aparezca, es decir, no dudaría que les aparezcan preguntas, inquietudes, problemas a la hora de estar pensándose la relación entre su tema y su trabajo. Precisamente lo interesante es que en principio dejen fluir eso, dejen aparecer eso a lo largo y en cualquier momento del trabajo y lo hagan explícito, porque eso al menos le sirve al lector para poder ser capaz de saber por dónde va la cosa. Creo que sería útil, tal vez, que ustedes, si les parece bien, ah, me plantearan preguntas o cosas que les generen ruido o pistas analíticas, ya que ustedes de pronto estén pensando en términos de su tema y de las teorías que piensan trabajar. Creo que podría ser más útil para ustedes, al menos echarnos ahorita que unos minuticos en ese ejercicio, porque creo que pueden comenzar a sacar cosas. No sé qué opinen al respecto, o si continuamos revisando cada uno de estos momentos con mayor detalle. A mí me quedó una duda respecto a caracterizar los ejes analíticos, o sea, ¿cómo? Si no, o sea, si no es como en la reseña que tenemos que basarnos en algún autor o autores, aquí cómo lo hacemos. No es que no se tengan que basar en autores para hacer el trabajo. Precisamente los autores ocupan un lugar importantísimo dentro de la reseña, dentro del trabajo, perdón, porque así como en el tema relacional, las preguntas o interrogantes son de ida y vuelta entre tema y autores o teorías, y entre teorías y tema, pues a lo largo del trabajo también tienen que ir apareciendo. Ahora bien,
esa caracterización de los ejes o esa síntesis de los ejes es muy parecida a la que se hace en la reseña. Implica precisamente decir, para este autor, por ejemplo, Hobbes, el estado de naturaleza consiste en lo siguiente, y para Spinoza, el estado de naturaleza consiste en lo siguiente. En ese sentido, la caracterización que se haga sobre los ejes desde las teorías es muy parecida a la que se hace en las reseñas. Pero yo sí quisiera decirles lo siguiente: ese momento de la síntesis es, en primer lugar, un momento que es importante sobre todo para ustedes porque les permite tener una claridad inicial sobre lo que los autores consideran que es cada uno de sus ejes, y por lo tanto es un momento inicial en donde no necesariamente está planteada su voz personal y su diálogo crítico. Precisamente por eso, aunque se deben establecer y se deben aclarar esas caracterizaciones en el trabajo, no son tan fundamentales en todo el articulado del trabajo. Es importante que aparezcan, y aparecen y sirven más para sus propósitos personales, para comenzar a hacer la discusión desde ya una comprensión de lo que para los autores significan y son esos ejes, pero ese debe tener un momento relativamente acotado. Ese momento debe estar relativamente, digamos, explícito y puesto de presente, pero con no tanto desarrollo. Que no les tome 5 páginas de las 10 que tienen que hacer el trabajo, digamos, de los ejes y de la caracterización de los ejes. Pero va muy en la lógica también de la reseña. Va muy en la lógica de la reseña. Ahora bien, como les decía, esta caracterización de los ejes pueden aparecer en momentos distintos. En la primera página podrá haber una caracterización sobre la violencia para Hannah Arendt, pero en la quinta página está la caracterización sobre la violencia para Bourdieu. No necesariamente están todas las caracterizaciones juntas. Pueden aparecer en otros momentos también. Pueden aparecer en momentos distintos y distantes. Entonces, eso también para decirles como el lugar en el que aparecen los ejes y la caracterización de los ejes son lugares que tienen que ver con la articulación explícita que ustedes hacen de su trabajo. Si consideran que no necesariamente la caracterización de sus ejes debe ir de primero, por alguna razón, y eso tiene un orden lógico y está estructurado en su trabajo, es perfecto. Si consideran que la caracterización de los ejes no hay que votarla toda de una vez para todos los autores, sino que hay que votarla en una primera parte, después más adelante en una segunda y al final en una tercera, porque la estructura del texto y la lógica de lo que ustedes están escribiendo así lo requiere, también está perfecto. Esto en últimas para decir lo siguiente. Esta caracterización, si bien debe estar planteada, está subordinada a su reflexión crítica, que está presente en todo el articulado del trabajo, y que es lo que debe estar más presente en todo el articulado del trabajo. Les sirve casi que como una pequeña excusa o un momento de presentación a la hora de comenzar a dar cuenta de la reflexión sobre un eje específico, o sobre, sí, como la caracterización o la reflexión crítica sobre un eje específico. Es decir, si ustedes van a comenzar ya en su momento en el trabajo a discutir sobre el Estado, puede ser útil, si ustedes así lo consideran, comenzar a dar una definición de lo que el Estado es para Hobbes y de lo que el Estado sería para Spinoza. Pero ese momento y solo hacer ejercicios, si bien es válido, no es lo fundamental. Ahí no está el centro de la discusión ni el centro de lo interesante. Entonces hay que hacerlo, pero no le den tanta importancia o no le den más importancia de la que debería tener. No sé si eso te ayuda a aclarar las cosas o...
Sí, sí. Listo. Pensaba que el ejercicio era un poco diferente a la reseña, pero no, ya. Sí, en ese momento específico es muy igual. Y además pueden verlo en los ejemplos de trabajo cuando aparece la caracterización. Es decir, para Butler, violencia es tal cosa. Para Foucault, el sujeto es tal cosa. Para yo no sé qué, esto es tal cosa. Esos momentos que son muy pequeñitos realmente aparecen y aparecen así como uno los podría plantear en la reseña casi. Y en eso sí se parece. En eso sí se parece. Pero discúlpame si fui como extendiéndome en términos de lo que les estaba comentando, porque me preocupa que les den tanta importancia a este eje, no porque creo que lo hayas planteado así tú, sino porque creo que en general uno podría llegar a plantearlo así y es darle demasiada importancia a ese momento, que si bien debe estar, no debe ocupar todo el lugar. Lo otro es, lo más fuerte es el diálogo crítico. Aquí es donde está el núcleo, digamos, de la preocupación, en el diálogo crítico. Pero listo, listo, vale. Gracias por la pregunta. ¿Hay alguna pregunta adicional sobre alguno de los momentos que sienten al respecto? O preguntas generales. Me pueden decir, yo francamente sigo sin entender en qué carajos consiste el trabajo del curso. Sigo confundida, para mí esto es complicado de entender, no he logrado lograr pensar eso. También, eso es posible. Porque tal vez creo que el silencio puede ser, no necesariamente, pero puede ser no tanto como consenso, sino o no estoy entendiendo y acá hay cosas que me preocupan o estoy todavía procesándolo. Yo creo que por mi parte aún lo estoy procesando y igualmente yo pues supongo que habrá otra tutoría después de Semana Santa, o sea, esta sirve como para uno abrirse y entender un poco más el trabajo y empezar a verlo en esas áreas, pero ya como sabiendo qué hacer, en la próxima tutoría supongo que uno podrá tener las preguntas respecto a su trabajo, creo que eso es como más sensato. Ya, ok. El tema es que igual mis respuestas cuando me hagan preguntas desde su trabajo tendrán algún tipo de abstracción, porque en principio no podría resolverle los problemas prácticos y concretos en ese ejercicio, pero sí, también puede servir evidentemente como una primera apertura hacia cómo elaborar el tema de los trabajos. No sé cuándo vaya a ser la nueva, la siguiente asesoría. Yo por mí la haría en Semana Santa, pero pues no sé si haya disposición, si la gente vaya a viajar, etcétera. Entonces, pues ahí tengo que mirarlo. Eh, yo quisiera plantearles varias cosas en general sobre el trabajo. Creo que es como más importante esas cosas generales sobre el trabajo en este momento. Lo primero que quisiera decirles es que el tema que ustedes escojan tiene una función en la escritura y en la elaboración de sus trabajos. El tema es un catalizador, así como más o menos en química, o, o es un referente externo. Es un elemento que no está absorbido propiamente por las teorías del poder que van a trabajar, es decir, es un elemento externo, hace parte de la realidad, es distante frente a esas teorías, pero que en ser distante, en ser externo a esas teorías, lo que el tema les permite a ustedes es producir una reflexión.
entrar en diálogo con teorías que han planteado el tema sobre el poder y en ese sentido utilizar su tema, digámoslo más o menos así, como una excusa para, en primer lugar, discutir sobre las teorías del poder de los autores y las autoras que van a trabajar en esa entrega en específico, y en segundo lugar, utilizar el tema como una excusa para que ustedes puedan generar un criterio propio, ustedes puedan producir una reflexión propia sobre las teorías del poder de ese bloque en específico. El objetivo central del trabajo tiene que ver con una reflexión crítica por parte de ustedes, pero tiene que ser una reflexión crítica sobre las teorías del poder de la entrega correspondiente. Ahora bien, ese ejercicio inicialmente ya ustedes lo están haciendo en la reseña. Ustedes ya, en el momento de los comentarios críticos, han estado haciendo el ejercicio de tener una posición propia, de plantear sus voces personales en la discusión con las teorías sobre el poder que les corresponden a esas reseñas. Aquí, ustedes ingresan en el debate, ingresan en la discusión un tema. Y el tema que les permite. El tema les permite tener en cuenta un elemento de la realidad, sin importar cuál sea el tema, a partir del cual ustedes se generan preguntas, se generan inquietudes, a partir del cual ustedes comienzan a pensarse realmente qué tan útiles o no son las ideas, son las teorías que estos autores tienen sobre el poder. Y lo que ustedes ponen de presente y para lo que les sirve el tema que ustedes escojan, es precisamente como un elemento que les ofrece elementos para comenzar a tener una discusión crítica frente a las teorías del poder. Entonces el objetivo fundamental del trabajo es producir reflexión crítica. Y producir reflexión crítica sobre las teorías del poder del bloque en específico. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes van a escoger ejes analíticos para la elaboración de su trabajo, digamos que van a escoger violencia y pasiones, el propósito es que ustedes no solamente se queden con lo que los autores y las autoras han dicho sobre violencia y pasiones, y que consideren que todo aquello que dicen estos autores y autoras sobre esas dos cosas es absolutamente válido y no tienen ningún tipo de problema, sino que a partir del tema ustedes puedan comenzar a generarse preguntas, inquietudes, dudas, que comiencen a considerar que posiblemente hay ruidos, obstáculos, inconvenientes en las formas en las que estos autores y autoras han reflexionado sobre la violencia y las pasiones. Por supuesto, siempre es la reflexión que tienen sobre la violencia y las pasiones respecto del poder. Su tema, el que escojan y el que quieran escoger, podrá decir cosas sobre violencia y pasiones. Alguien, una persona del curso, quiere trabajar Betty la Fea y seguramente encontrará en la novela y en el guión elementos de la realidad que hablan y dicen cosas sobre la violencia y sobre las pasiones. Ahí, precisamente lo que les ofrece o lo que le ofrece a esa persona Betty la Fea como un elemento externo, material, de la realidad respecto de la violencia y de las pasiones, es una posibilidad de discutir, de plantearse preguntas, de considerar hasta qué punto lo que los autores y autoras de ese bloque que piensan trabajar tiene sentido frente a sus reflexiones sobre violencia y pasiones. Ahí comienza a haber un ejercicio comparado. Ahí comienza a haber un juego entre lo que hay sobre esos elementos en la realidad que representa sus temas y lo que hay sobre esos elementos
en la reflexión de los autores. Y pueden haber juegos ahí. Puede haber una pregunta que les posibilite a ustedes el momento del diálogo comparado entre autores, por ejemplo. Puede haber una escena de Betty la Fea en donde aparezca algo que digas una cosa específica sobre la violencia y una cosa específica sobre las pasiones, y ustedes pueden, a partir de esa escena, plantear una pregunta que permita que, por ejemplo, Hobbes y Spinoza ya no solo discutan y digan lo que para cada uno de ellos son la violencia y las pasiones, sino sobre todo para que comiencen a establecer un diálogo crítico entre ellos. Y entonces, la pregunta que se produce desde el tema, y en ese sentido ahí aparece el tema como una cosa que ustedes están articulando en el trabajo, y las formas en las que ellos tendrían que responder frente a esa realidad, frente a la novela, también pueden que les genere a ellos problemas, puede que les genere a ellos limitaciones, puede que les genere a ellos obstáculos. Y entre ellos puede que consideren que el uno o el otro no está dando una respuesta satisfactoria a eso que está pasando en la realidad. Y por lo tanto les plantean críticas, interrogantes, problemas a eso que están planteando ellos frente a ese elemento de la realidad. Uno le podría decir al otro que no está considerando estas cosas que aparecen en esa realidad. El otro le podría decir que sí lo está considerando, solo que la conclusión que se llega considerando esas cosas no es la misma a la que llega este otro autor. Aquí todo este ejercicio que estoy planteando, hipotético, plantea una relación entre tema y autores, lo cual está bien y está perfecto, y hay que realizarse. Sin embargo, este ejercicio aún no ha logrado producir el objetivo que se espera del trabajo, y es la reflexión crítica propia. Y en ese sentido, otro elemento que debe aparecer es cuando ustedes, con su propia voz, dicen algo como, por ejemplo, Hobbes no estaría considerando este elemento de la violencia cuando ocurre esto en la escena específica, porque tiene unas consideraciones sobre la antropología humana y sobre la naturaleza que le impiden ver estas relaciones como una relación de la violencia. Y ustedes comienzan a generar entonces ya una discusión y una producción propia sobre lo que sería la violencia y su relación con el poder. No siempre podrán ser sus planteamientos críticos, planteamientos que se hagan en términos de afirmaciones. También podrán ser cosas que se plantean en términos de preguntas. Una buena pregunta y llegar a una buena pregunta no deja de ser un ejercicio menos crítico que llegar a una afirmación o a una buena afirmación. Esas preguntas que pueden a veces quedarse sin resolver, pero que son producto de una reflexión ya elaborada, rigurosa, entre todos los elementos, tema, teorías y usted, les pueden permitir precisamente ya no tener una relación sumisa frente a las teorías y frente a lo que las teorías dirían específicamente sobre violencia y pasiones, sino que les permitiría a ustedes tener ya un criterio propio, pensarse cosas, decir cosas, ya tener una forma de plantear y tener dudas específicas también. Ese es básicamente, muy en términos generales, el propósito del trabajo. Eso es lo que se intenta y lo que se espera que se produzca en ese ejercicio. Pero siempre precisamente con la posibilidad de que haya una reflexión crítica, que el tema sea un elemento externo de la realidad que les permita producir reflexión crítica. ¿Y reflexión crítica sobre qué? Sobre las teorías del poder y específicamente sobre los ejes que ustedes han escogido para discutir esas teorías del poder. Precisamente porque hay que hacer ese ejercicio, porque se espera que sobre las teorías del poder que se haga la reflexión, el trabajo no puede tener como elemento central o fundamental o estar completamente producido respecto de el tema en específico. Ustedes podrán ser muy buenos y muy buenas con sus temas, saber mucho sobre el tema, tener
unos conocimientos sobre tantas cosas sobre ese tema y desarrollarlos en su trabajo. Eso está perfecto. Cuando no está perfecto es cuando el tema se convierte en el elemento que ocupa prácticamente todo el lugar del trabajo y que ocupándolo de esa manera no entra en discusión con las teorías. Porque ustedes podrán decir cosas muy interesantes sobre su tema, ¿sí? Porque podrán reflexionar sobre la economía desde su tema y tener una reflexión interesantísima y supremamente articulada sobre la economía desde su tema. Pero así planteado, resulta que el elemento de la reflexión crítica sobre las teorías del poder se pierde porque no lo están haciendo. Entonces hay que tratar de articular y de equilibrar los momentos en donde, claro, ustedes tienen que dar alguna explicación o alguna caracterización de su tema, bien porque el lector no lo conoce y necesita conocerlo, bien porque a ustedes ese ejercicio les sirve para tener claridades sobre lo que piensan trabajar, pero que también ese ejercicio vuelva a la discusión con las teorías. Y puede haber otro momento de caracterización, pero que vuelva a discutir con las teorías, porque ese es el propósito del trabajo. Ese es lo que se espera hacer el trabajo. No sé si esta discusión, esta reflexión más general del trabajo ayuda a entender mejor el trabajo. ¿O qué piensan ustedes? Sí, a mí un poco me ayudó bastante porque sí no entendía. Y Ya. más lo que dijiste al final, ¿no? O sea, que el tema no es tan, o sea, no es la base en sí del trabajo, sino las teorías, ¿sí? Y su discusión respecto a ese tema. Claro, sí, porque lo que también puede suceder para mal, por decirlo de alguna forma, es que el tema quede chiquitico, es decir, como Y por exacto, allá, eso es en lo un que... rinconcito, todo tímido. Y entonces lo que sí tenga como poder, como una cosa presencial, hay que se muestre, y mejor dicho, en todo el trabajo sean las teorías. Y entonces ahí también hay un problema, porque pues si se queda uno solo en las teorías, pues fácilmente uno no jala pita para ningún lado, no jala los límites para ningún lado, sino se quedas con unas teorías y ya. Entonces el tema tiene que ser también crítico, tiene que hacer ruido, o sea, tiene que hacer ruido para bien o para mal. Puede hacer un ruido que igual los otros puedan entender. Ah, listo. Y uno dice, bueno, qué interesante, mire, yo creo que sí pueden entenderlo, pensaba que no, pero mire que tienen elementos para entenderlo. Pero también puede haber ruido que, uy, no, baila, estos manes no están entendiendo esto. Acá hay algo que sobre la violencia no están entendiendo. Y además esto me sirve para no solo decir que en ese momento específico no lo están entendiendo, sino que para reflexionar sobre la violencia hay que considerar estas y estas cosas. Entonces ahí ya hay una reflexión crítica, es como, uy, yo como lector leyendo eso digo, esto no lo está diciendo ni Hobbes ni Spinoza y no aparece tan claramente en el tema. Esto es de Gabriela, esto es de Gabriela, esta reflexión es de Gabriela. Y entonces cuando yo leo eso yo digo, ah, momento crítico del trabajo. Pero el momento crítico puede estar también en muchos lugares, en muchos lugares. Ya. Pero entonces sí quería preguntarles, ¿esa última reflexión sobre el trabajo les ayuda a aclarar en qué consiste el ejercicio del trabajo? ¿O sigue siendo, y sin ningún problema pueden decirme, no, yo sigo sin entender, para mí esto es raro, no sé qué opinan? Sí, a mí sí me ayudó, pero respecto a lo que tú dices sobre balancear como eh, hablar sobre el tema en el trabajo, o sea, uno puede como apartar una tutoría contigo y algo así para revisar, sí. Sí, 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 ustedes pueden escribirme para plantear una tutoría. Eso tendría algunos días, es decir, si me la piden hoy, por decirlo así, la tutoría no la haríamos sino ya hasta miércoles o jueves, porque pues son al menos que haya como una distancia de 2 días hábiles entre que me la piden y la que la hacemos. Pero sí, sí, es posible si ustedes consideran que necesitan de la tutoría, me pueden escribir sin ningún problema. Y ahí miraríamos cómo cuadramos eso. Ok, gracias.
No sé qué piensan las demás, los demás, o si todavía estamos como tratando de interiorizar esto. Por ejemplo, si llegan a leer el trabajo de Lisette, hay una cosa que es interesante y es que dentro de los tantos momentos del diálogo crítico que aparecen en su trabajo, hay uno que está formulado a manera de hipótesis. Es decir, ella plantea una hipótesis sobre un tema, sobre un eje específico que ya ha sido discutido entre el tema y las teorías. Ella ha hecho el ejercicio de ir de tema hacia teorías y de teorías hacia temas sobre un eje específico y se ha encontrado cosas y llega un momento en el que muy orgánicamente, muy propio de la estructura del texto, aparece una cosa como una hipótesis. Ella plantea una hipótesis. Ella no está diciendo, este es mi momento crítico, ojo lector, este es mi momento crítico, sino que ella plantea una hipótesis porque tiene sentido en la estructuración de su trabajo. Y ahí, eso es interesante porque entonces un momento crítico puede ser una hipótesis también. Y es una hipótesis, claro, que ha sido producida en la discusión entre tema-teorías, teorías-tema, pero que ya es algo que es propiamente de ella, es decir, esa hipótesis yo no la veo en las teorías que ella trabaja, esa hipótesis no la estoy viendo en, en el tema propiamente, aunque pueda venir del tema muy propiamente, tampoco está tan mal, pero ella produce una hipótesis sobre una cosa y es como, esto es propio de ella, esto es de Lisette. En el texto no se puede explicar más que es de Lisette, ya. Y entonces ahí hay un momento de los tantos momentos que hay de lo crítico en el texto de ella. Y en el otro trabajo, se me olvidó el nombre de él, en el de, en el de Fabián Bustos, hay un momento en donde él también se hace una pregunta, una discusión sobre el tema de la producción de sujetos antiautoritarios en contextos autoritarios. Y esto es, de nuevo, solo para decir que hay un momento en su trabajo, en su reflexión, que está planteando como una posibilidad de existencia de el tema de lo autoritario en el mundo, o en el caso de él es en una novela, en unas novelas, pero entonces está planteando la existencia de la autoridad y de lo autoritario, que sin embargo parece que no está considerado por las teorías y que por lo tanto pues hay que pensárselo. Mm, sería más o menos como una experiencia particular del concepto o del eje que él estableció, porque los conceptos y los ejes aparecerán en las teorías y tendrán ahí su realidad literaria también, pero en la vida y en el mundo uno podría decirse que todo el tiempo se está topando con los ejes y los conceptos que uno está trabajando. Todo el tiempo uno se está topando con la violencia, todo el tiempo uno se puede estar topando con las pasiones, todo el tiempo con el Estado, todo el tiempo con la dominación, todo el tiempo con el chantaje, etcétera. Y esas son experiencias particulares y empíricas de los conceptos y de los ejes, que pueden generarle preguntas a uno, discusiones sobre los mismos que están reflexionando sobre esos ejes y sobre la relación entre esos ejes con el poder. De nuevo, esto es solo para decir que eh, ese momento crítico puede aparecer de maneras distintas. No tienen que ser solo afirmaciones, aunque una hipótesis es una afirmación, pero pueden aparecer como hipótesis, como preguntas. Creo que uno se da cuenta que ve, esto es del autor y de la autora. Esto se nota que ya es propiamente un esfuerzo por decir cosas, como yo tengo que decir algo al respecto. Yo puedo decir algo al respecto, ¿sí? Yo no puedo quedarme simplemente reproduciendo lo que dicen las teorías y ya. Yo puedo decir algo, yo puedo decir algo. Entonces esos momentos son los que marcan como el lugar crítico dentro del trabajo. No sé si de pronto tienen alguna pregunta sobre una cosa muy particular. Ustedes digan, yo todavía no entiendo el momento comparativo, el momento crítico, no entiendo algo que dice acá sobre los ejes. También puede ser de forma operativa.
como lo que nos preguntaba al principio Nicolás, no estoy mal el nombre. Sí, que digamos si los ejes podían repetirse o no, si pueden ser los mismos de la reseña, todo eso está perfecto. Por ejemplo, es útil, perdón, interrumpo, disculpo. Bueno, alguien quería decir algo, tal vez. No, Luis, dale, continúa. Ok, por ejemplo, algo que es útil plantearse es que uno puede utilizar el tema como un elemento que active la discusión entre autores al momento de hacer el diálogo comparado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo les planteaba a ustedes el momento del ejercicio comparado durante la reseña y les invitaba a que se imaginaran eso como si fuera un debate presidencial, lo que había en ese momento comparado era precisamente generar preguntas, generar preguntas que tuvieran que responder los autores frente al eje específico que se estuviera trabajando, pero también generar preguntas en la lógica de ¿usted está de acuerdo con esto que dice este otro? O preguntas que están en la lógica de ¿esto que usted está planteando no le representa límites a la teoría del otro? Y por lo tanto, evidentemente, las respuestas de quienes hacen esa, de quienes están ahí discutiendo, por ejemplo, un Hobbes y un Spinoza, son las que generan el diálogo crítico, porque dirán, yo no estoy de acuerdo con esto por estas razones, creo que la conclusión lógica que se extrae de esto no puede ser esta, sino es otra. Además, creo que mi postura frente a esto le implica ciertos problemas a Hobbes en este sentido. Y Hobbes podría responder, pues realmente no me representa ningún problema en ese sentido, porque esto lo estoy considerando de esta y de esta manera. El problema es que usted está incomprendiendo cómo es la naturaleza de esta cosa, y ahí se genera el diálogo, bla, bla, bla. En la reseña las preguntas están como muy atadas a, evidentemente, las mismas teorías de los autores. Como la pregunta siempre va dirigida, bueno, esto que dijo el autor respecto a esto, ¿cómo lo afecta a usted? Y entonces, esto, ¿cómo usted lo responde desde su teoría? Etcétera. Entonces la pregunta siempre está planteada desde la teoría para que discutan sobre sus teorías entre ellos, lo cual está bien, pero, como en el trabajo el tema entra a jugar un lugar importante, las preguntas que se produzcan desde la experiencia misma del tema pueden generar la posibilidad del diálogo comparado entre ellos. Porque frente a una experiencia específica que ustedes identifiquen en el tema, se les puede preguntar, como si fuera casi que en una circunstancia de debate, cómo estarían considerando esta cosa, en primer lugar, cómo la consideración de uno podría no estar de acuerdo con la consideración del otro, y cómo eso podría representarle problemas para uno o para el otro en términos de sus reflexiones teóricas. Pero aquí la pregunta que surge va en la lógica del mismo tema. Va específicamente, puede ir desde la lógica del mismo tema. Se pueden plantear preguntas desde el tema para generar discusión entre ellos. Pues como cuando uno está discutiendo con alguien, ¿y usted qué piensa sobre la cachetada que le pegó Will Smith a Chris Rock? O sea, pues, es una pregunta que está siendo producida desde un elemento externo a la discusión, pero de pronto nosotros nos reunimos para discutir sobre la violencia y las teorías del poder. Y entonces, ahí puede haber un elemento que comienza a generar preguntas. Entonces alguien dice, no, es que yo pienso que eso pues, es muestra de el uso, digamos, de la violencia machista por parte de un hombre hacia otro, por estas y estas razones, entonces por eso yo no estoy de acuerdo y no lo defiendo. Y la otra persona podría decir, no necesariamente esto implica violencia machista, si nosotros entendemos esto y esto de esta manera, podría implicar otras cosas y por lo tanto yo sí estaría de acuerdo. O la otra persona podría plantear estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esas acciones, independiente de si consideramos que hay un ejercicio de violencia machista o no. Bueno, se genera el diálogo, se genera la discusión
pero todo se produjo a partir de una pregunta que tenía como un referente, un elemento externo, podríamos decirlo de alguna forma. Y en este caso, en el trabajo, pues es el tema. El tema tiene particularidades, tiene cosas que nos dicen sobre vainas del mundo que nos puede permitir entablar esa discusión con las teorías y generar el posible ejercicio comparado entre ellos. Eso es para el momento comparado, ¿no? Pero pues el elemento crítico ya puede venir de la mano de, bueno, la autora o el autor considera que, sin embargo, hay unas limitaciones. Es decir, por más que discutieron, se nota que estos dos autores tienen unas limitaciones para comprender esto específico que pasó ahí. Hay algo que no logran captar, hay algo que no logran entender. Y yo considero que las razones por las que sucede es por esto, esto y esto. Por ejemplo, tiene una comprensión de la ciencia de esta manera. Y eso es lo que les imposibilita entender eso otro que está apareciendo ahí. Y eso genera, digamos, la posibilidad de ya uno tener una posición crítica frente a las teorías y comenzarse a plantear interrogantes y plantear interrogantes al otro. Entonces, para considerar estas experiencias específicas en el mundo real, no, entonces deberíamos reconsiderar nuestra comprensión que tenemos de la ciencia. Reconsiderando nuestra comprensión de la ciencia de esta y de esta manera, al menos teniendo en cuenta estos y estos elementos, podríamos entender mejor estas otras cosas de la realidad. Y eso ya es propiamente una reflexión personal, es de cada uno y de cada una, pero que está producido en la discusión con los demás. Y pues digamos que para terminar de darle como la cereza al pastel, pues obviamente aquí la discusión tiene que ver con el poder, porque es que esta forma de considerar la ciencia tiene unas connotaciones de poder específicas y por lo tanto esas experiencias del mundo, al no poderse comprender desde esta comprensión que ellos tienen desde la ciencia, pues genera una situación de subordinación, de marginalización de las voces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una reflexión sobre el poder. Porque de pronto el eje que escogí yo fue ciencia, para discutir eso, para discutir los autores en ese momento. Entonces es eso, digamos, partimos de cómo las preguntas que se producen con materiales del tema nos posibilitan, son útiles para establecer diálogos comparados entre autores y a la vez como ese ejercicio nos puede permitir a nosotros comprender las discusiones, pero además considerar que hay obstáculos y limitaciones en esa misma discusión por unas razones que yo expongo y en ese ejercicio lo que estoy haciendo es, en primer lugar, teniendo una posición no sumisa frente a las teorías, lograr plantear mi reflexión propia y mi propia voz en el documento, y a partir del eje que es el que me articula la discusión, porque de todas formas siempre han estado discutiendo respecto a la ciencia, tener ya una reflexión propia sobre ciencia y poder, que no aparece en los otros elementos, y que ya es propia, que ahí uno se puede dar cuenta como lector, esto sí es de esta persona, sí o sí, esto lo está pensando, se lo está ideando esta persona. O pues pueden ser preguntas, no pueden ser de nuevo, como les decía, afirmaciones. También una pregunta, una buena pregunta es como una pregunta provocadora y es, uy, pero entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, esta pregunta ya me provoca, me está diciendo, uy, pucha, ¿qué deberíamos estar considerando de ahora en adelante si vamos a pensar este eje y su relación con el poder? Eso sería como respecto a eso, como a ir articulando las cosas. Nótense que a diferencia de la reseña, todo está muchísimo más integrado, no está tan separado en cajones. En la reseña tampoco está tan así, a pesar de que existan momentos específicos para cada cosa y se tengan que rellenar de maneras específicas en cada momento. Al final, evidentemente, el comentario crítico no va a dejar de tener relación con las discusiones que se dieron antes en el diálogo comparado. Y evidentemente el diálogo comparado no se produce sin el terreno ya establecido de la síntesis, porque pues no se puede comenzar a dialogar sobre algo sobre lo cual ninguno de los dos tiene ya una posición específica. Sin embargo, a diferencia de estos elementos que aparecen así en la reseña, lo diferente aquí es entre tantas cosas. Primero, que lo crítico es más importante, su propia voz y su propia reflexión es más importante que lo que pasa en la reseña. Segundo, que aquí no es solo usted y teorías,
sino que es todo el tiempo usted teorías y tema, todo el tiempo usted teorías y tema. Y segundo, que no hay esos momentos específicos para hacer una u otra cosa, que pueden ir y venir, que la síntesis puede aparecer acá, después puede aparecer lo crítico, al final después un diálogo comparado, etc. Eso, esos momentos y como parezcan obedecen realmente a cómo ustedes están pensando en la escritura del trabajo, cómo escriben, cómo articulan ideas, cómo plantean esas relaciones, dónde les parece que debería ir mejor una cosa y la otra. Y los trabajos son muy distintos. Es decir, por ejemplo, si pueden revisar después, más adelante los del ICED y los de el otro estudiante que siempre se me olvida el nombre, se van a dar cuenta que tienen estructuras distintas, pero que los elementos se pueden encontrar. Te fue bien, pero los elementos se pueden encontrar. Usted los puede detectar en la lectura. Esto para decir obviamente también que los tomen como guías, pero que también ustedes pueden ser críticos frente a sus trabajos y decir, pues yo creo que este momento casi ni siquiera lo produjo. O le faltó cosas para producirlo realmente. Hubiera sido mejor que hubiera explorado esta cosa crítica que acá dejó como muy meramente enunciada, etcétera. No sé qué opinan al respecto. ¿Qué dudas tienen? Pues Luis Eduardo, por mi parte, pues quedó un poco más claro la parte de cómo hacer el trabajo y yo creo que en la próxima tutoría, pues ya con esto un poco más claro, puedo hacer un poco preguntas respecto a mi tema, ya entendiendo las teorías que más hemos leído y demás. Ya, yo te recomiendo igual, Nicolás, que para la próxima puedas leer bien con detalle. Ya la leímos hoy, pero no quita Listo, que lo listo, listo. volvamos, cada uno y cada uno lo vuelva a leer, que la vuelva a pensar. Mm, pero digamos que lo que quisiera también dejarles es que no hagan de esta guía una camisa de fuerza, que no les genere tanta presión. Entiéndanla en la generalidad de lo que implica y luego revisen los trabajos para ver cómo eso aparece o no aparece y tengan una forma más libre de producir reflexión. Y aparte también para cuando vamos a la próxima asesoría, cuando estés en la próxima asesoría, también revisar los trabajos de los dos que les compartí para que como que los estudien en esa lógica, a ver qué les aparece o no les aparece. Ok, Gabriela, bien. Sí, pues si hay más preguntas sobre algo que todavía no, o todavía lo están pensando. Si uno de pronto todavía lo está pensando, es cómo voy a hacer eso yo en mi caso específico, cómo lo voy a articular, más que decir no estoy entendiendo, sino cómo lo pienso articular y sí, eso ya es como más concreto, ¿no? Sí, exacto, es como ya, bueno, tengo idea general de esto, pero ahora qué, ¿tengo preguntas o no tengo preguntas? ¿Hay algo que me esté generando ruido en mi reflexión que me sirva como pista analítica? Ah, ¿qué ejes voy a trabajar, por ejemplo? ¿Cómo escoger los ejes? Sobre eso no hemos hablado. ¿Qué creo que puede ser útil para escoger los ejes? Ah, que les permita a ustedes y que ustedes consideren que les permite producir cada uno de los momentos de la reflexión y del trabajo. Es decir, difícilmente uno puede hacer un diálogo entre dos personas si una de ellas no conoce absolutamente nada sobre algo. Es difícil hacer un diálogo si eso ocurre. Y en este caso específico, ¿cuándo podría suceder eso? Pues cuando uno termina escogiendo un eje sobre el que prácticamente un autor no habla nada. Entonces es casi como decir que esa persona no sabe nada sobre ese eje o sobre ese concepto. Y así, evidentemente, es muy difícil plantear un diálogo comparado. Pero el diálogo comparado no solo es entre los autores,
también es entre los autores y la teoría, digo, y el tema. Y entonces puede que ustedes escojan un eje muy bueno para los autores, porque los autores conocen y han hablado sobre eso un resto. Pero en su tema eso casi ni siquiera aparece. Entonces es muy difícil que uno comience a generar preguntas de su tema sobre ese eje porque pues mi tema no tiene mucho que decir al respecto. A veces pueden haber casos geniales en donde uno diga, no, es que mi tema y los autores tienen como discusión central este eje y pues evidentemente lo conocen, lo han trabajado, lo mejor dicho, lo saben resto, entonces pues se puede hacer el diálogo comparado entre ellos, es posible. A veces es como, mi tema trabaja algo de eso, al menos lo trabaja, pero sobre todo fuerte en los otros autores. Entonces, bueno, hay una posibilidad de diálogo, está bien, está bien. Pero también puede ocurrir que, baila, mi tema no está trabajando nada sobre un eje que había pensado. Y entonces eso me genera muchos problemas. Porque si mi tema no tiene una experiencia empírica, por decirlo así, de uno de los ejes que haya escogido, es decir, si mi tema o en mi tema no aparece nada que tenga que ver sobre los animales, si yo quiero escoger algo así como un eje, yo qué sé, pues difícilmente yo voy a poder plantearles preguntas a los autores sobre ese tema, o desde mi tema sobre los animales, pues que mi tema no dice nada sobre eso, no hay ningún referente externo, no hay nada que me pueda producir ruido sobre eso desde mi tema, pues porque no se trabaja eso. Entonces, respecto al tema de la escogencia de los ejes, uno tiene que mirar cómo equilibrar eso, entre ir y venir para lograr que sean ejes que le sirvan para los momentos, que le sirvan para hacer la síntesis, lo comparado, lo crítico, en el articulado del trabajo. Yo creo que eso era, digamos, al menos en tema de escogencia de ejes. Pero sí, uno comienza a generarse esas preguntas, entonces, ¿cómo los escojo? Ah, ¿y qué voy a decir yo? ¿Qué es lo distinto que podría llegar a decir yo? ¿O me puedo hacer preguntas? Bueno, a veces surge eso realmente en la escritura. Eh, ¿Y qué debería tener en cuenta para comparar? ¿Cómo los pongo a dialogar? ¿Cómo los pongo a pelear? Comillas. Sobre qué cosa que haya de pronto en mi tema puedo generar esa discusión, cómo los puedo provocar y las puedo provocar a la discusión con elementos del tema, por ejemplo. Y realmente todo lo que puedan llegar a decir sobre ese elemento del tema es lo único que se puede decir. ¿Acaso yo no podría decir algo que ellos no están diciendo o ellas no están diciendo? Son todos esos tipos de preguntas como metodológicas para la elaboración del trabajo que sirven, ¿no? Que sirven para ir elaborando. Sí, eso era como todo, en general, en general. No sé si haya pregunta adicional. Igual me pueden escribir, ¿no? Es decir, puede que ahorita obviamente estamos todos procesando esto, entonces estamos todos y todas procesándolo y es como, bueno, ¿en qué consiste esto? Pero de pronto se les ocurre más tarde algo, una pregunta. En la otra semana se les ocurre una pregunta, como, uy, esto a mí no me quedó claro, uy, esto podría hacerse, esto cómo debería hacerse. Entonces, no hay ningún problema, me escriben al correo y yo les respondo. Bueno, muchísimas gracias. Listo, pues espero que les haya quedado más claro. Espero no haberlos enredado ni haberlas enredado con la exposición. Si de nuevo consideran que más tarde o otro día hay algo que de pronto no estuvo bien expuesto o no estuvo claro o debería ser modificado para las próximas asesorías, me escriben porfa y yo lo tengo en consideración también. Listo, Luis Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por haber asistido. Ojalá les rinda con las reseñas y nos estamos viendo después. Listo, gracias Luis Eduardo, hasta luego. Bueno, chao a todos y todas. Chao.